Estamos en Semana Santa del año 2024. Hoy es miércoles santo y pues muchas personas, tal vez la mayoría, acostumbren a meramente salir de vacaciones. Otras personas pues conocen más a fondo el significado religioso que tiene esta Semana Santa. Digo, a nivel mundial, no es exclusivo de los cristianos. A nivel mundial esta Semana Santa tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque se celebra a raíz de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en virtud de ello voy a hablar algunas cosas relativas a lo que fueron las violaciones procesales al proceso, las violaciones al juicio de Cristo. Sabemos que en aquella noche del Jueves Santo se encontraba Cristo con sus apóstoles en el Monte de los Olivos, haciendo oración en la noche, cuando por orden de los miembros del Sanedrín, Cristo fue apresado y llevado a la casa de Anás, donde se congregó el Sanedrín para iniciar su juicio, en el cual estaban buscando la pena máxima, la pena de muerte. Aquí podemos hablar que hay varias violaciones. Inicialmente están violando su garantía de audiencia, viéndolo en términos actuales, ya que nunca se le informó que había un proceso o un juicio en su contra y fue privado de su libertad. Asimismo, en lo que es el derecho mosaico, el derecho hebreo, hay violaciones importantes que hay que tomar en cuenta, como lo es el principio de diurnidad. ¿Qué significa esto? En aquella época y antes, en los tiempos de Moisés, los juicios, los procesos, vamos a llamarles legales, se llevaban a cabo bajo la luz del día. Una vez que terminaba o que se apagaba la luz del sol, que llegaba el ocaso, no podían llevarse a cabo este tipo de procedimientos. Sin embargo, a Cristo se le juzgó de noche, o sea, sin que estuviera el sol. Esa es una de las primeras violaciones. Bueno, otra fue lo que dijimos, la violación a su garantía de audiencia, su derecho a ser oído y vencido en juicio antes de una detención. Posteriormente existe otra violación importante, el principio de publicidad. Los juicios o los procesos eran públicos, se ventilaban, el desahogo de las pruebas incluso se ventilaban en las plazas públicas, en este caso pues, en la gran plaza de Jerusalén. Sin embargo, esto no ocurrió así. No ocurrió así porque a Jesús lo juzgaron de forma privada, únicamente estando presente el Sanedrín en la casa de Anás. Asimismo, presentaron dos testigos de cargo que iban a atestiguar referente a los delitos que se le estaban imputando a Cristo. Vemos que para el pueblo judío, los delitos más graves, los de mayor importancia, eran aquellos delitos contra Dios.
los delitos que eran mayormente castigados y se decretaba la pena de muerte de la peor manera posible, eran aquellos delitos contra Dios. Eran los delitos de sacrilegio y de blasfemia. Recordemos que el pueblo judío tradicionalmente era sumamente religioso y estos delitos eran duramente castigados de una forma terrible. Una de las maneras más horribles, más terribles de castigar estos delitos era por medio de la lapidación, o sea, coger a la gente a pedradas hasta matarla. Recordemos que uno de los derechos que tenían los procesados era el derecho de la libertad de defensa. Este principio de libertad de defensa significaba que el procesado podía defenderse por sí mismo, por su propia palabra, por sus propios medios, o también podía solicitar la defensa por medio de un familiar, de alguna amistad, de alguna persona, llámese un abogado por contrato, siempre y cuando esta persona fuera o perteneciera a la comunidad judía. No podía ser de otra comunidad más que de la comunidad hebrea, ¿sí? Podía presentar testigos, podía hacer deposición de los testigos, hacer cuestionamientos, presentar todo tipo de pruebas, a lo mejor artículos, artefactos, no lo sé, llámese a lo mejor ropa, utensilios, no lo sé, podía ocupar una serie de elementos para poder llevar a cabo su defensa. Ahora bien, bueno, en el caso de Cristo, a Cristo lo defendió inicialmente un miembro del Sanedrín de nombre Nicodemo. Y esta persona cuestionó fuertemente a los dos testigos de cargo que presentó el Sanedrín para acreditar su culpabilidad en estos delitos de orden religioso contra Dios. Nicodemo los cuestionó duramente, tanto es así que abandonaron el recinto por miedo a sufrir la misma pena del delito que se le estaba imputando a Cristo. Por la desesperación, los miembros del Sanedrín, dos de ellos se ofrecieron como testigos, Ananías y Ezequías, para atestiguar en contra de Jesús por estos delitos de índole religioso. Y junto con su dicho, no quedó la menor duda de que era culpable y merecía la pena de muerte, para lo cual lo llevaron rápidamente a la casa o al recinto que ocupaba Poncio Pilatos. Lo tuvieron que llevar a la casa, en este caso la Fortaleza Antonia, el recinto de Poncio Pilatos, a Cristo a ese lugar. Bueno, la razón es la siguiente. Recordemos que Jerusalén era una provincia que pertenecía al Imperio Romano por conquista, ¿sí? Los hebreos eran un pueblo conquistado por los romanos y en ese entonces esa provincia era una provincia imperial, o sea que el emperador, en este caso el emperador Tiberio, nombró un procónsul para gobernar y guardar el orden en esa provincia, y ese procónsul en esa época era nada más y nada menos que Poncio Pilatos. Entonces él era la autoridad o la máxima autoridad y quien iba a homologar la sentencia del Sanedrín para poder finalmente acabar con la vida de Cristo. Para ello, los judíos o los hebreos no podían entrar a los recintos o a las casas de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son hebreos, todos los que no pertenecen a la comunidad judía.
ni comparten su religión. En este caso los romanos eran parte del mundo de los gentiles. Entonces no podían acceder a ese recinto, a esta fortaleza Antonia, porque podían macularse. Macularse significa algo así como podían mancharse, podían contaminarse, ¿sí?, de impurezas, ¿sí? Entonces, pues le gritaron en la puerta, en el portón, se acercaron a su balcón y pues no le quedó otra a Poncio Pilato más que salir a atender a toda esta turba de gente y preguntar qué es lo que sucedía, y ya le informan que traían a quien decía llamarse el Mesías para que lo condenara a muerte. ¿Por qué? Porque estaba pecando contra Dios. Entonces Poncio Pilato, no o nada convencido de los argumentos de esta gente, pues a efecto de calmarlos, hizo pasar a Cristo a su presencia y le preguntó: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? A lo cual Cristo le respondió: sí. Y Poncio Pilato también le preguntó: ¿y a qué has venido? Y Cristo le respondió: a que se sepa la verdad. A lo cual Poncio Pilato pues no entendió lo que le quería decir Cristo. ¿Por qué? Pues porque Poncio Pilato tenía otra mentalidad, una mentalidad comparada con la de los judíos, comparada con ellos, pues una mentalidad muy abierta. Vamos, él era una persona que venía de una gran metrópoli, venía de Roma, ¿sí? Tenía otro tipo de educación, tenía otro tipo de experiencias, y además él profesaba o tenía una religión politeísta, una religión donde había muchos dioses, ¿sí? Y donde, pues, contrario a lo que nosotros sabemos o que conocemos en relación al pecado, por ejemplo, ¿sí?, ese tipo de religión pues premiaba a aquellas personas que se portaban mal y los mandaba a los campos elíseos cuando morían, ¿sí? Entonces prácticamente no entendía qué le quería decir Cristo. Entonces para él Cristo pues era una persona que no estaba dentro de sus cabales, estaba loco, era un orate, ¿sí? Entonces, a efecto de ver de qué manera se podía zafar esa responsabilidad, le pregunta otra vez a Cristo, le dice: ¿de dónde eres? Y Cristo le contesta: soy de Nazaret. ¿Eres de Nazaret? Sí, soy de Nazaret. Entonces ahí es donde hay una luz en la oscuridad y donde piensa Poncio Pilato: bueno, de aquí yo me voy a sacudir esta responsabilidad. Y le dice a toda la turba: ¿saben qué? Esta persona yo no la puedo condenar. ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí. Esta persona es de Nazaret y a quien le corresponde hacerlo es a Herodes, así que llévenselo a Herodes. Recuerden que hay varios Herodes, y uno de ellos es Herodes el Tetrarca. Estando Herodes en Jerusalén, lo llevan a su casa para que Herodes homologue la sentencia. Recordemos que Herodes cometió la matanza de los santos inocentes, de los niños, los mandó degollar. Pero Herodes, bueno, también recordemos que él no era judío. Sin embargo, pues pretendía hacerlo, y él quería estar bien tanto con los judíos como con los romanos. Como diría el maestro Burgoa, quería estar bien con Dios y con el diablo. Y como Nazaret era parte de su jurisdicción, y como él se encontraba en su casa de Jerusalén, pues conducieron a Cristo a su domicilio y le solicitaron
que homologara la pena de muerte. Entonces, bueno, ¿por qué se le está condenando a muerte? Porque dice que es el Mesías, es el rey de los judíos. Le dice a Cristo: tú eres el Mesías, entonces hay que darte un cetro, hay que darte una capa. Y le puso una capa roída y una vara de carrizo, y se burló del rey de los judíos. Y le dice a toda la turba: ¿saben qué? Llévense a este loco de aquí, yo no voy a juzgar a ningún loco. Sí, llévenselo a Pilatos. Y de nuevo pues regresan a la fortaleza Antonia y lo vuelven a presentar a Cristo con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos lo quiso salvar, no tanto por él, sino por súplicas de su esposa. Su esposa, una mujer de nombre Claudia Prócula, quien sabía de Cristo por los dichos de su esclava Berenice, una de las primeras cristianas, y por Berenice ella se enteró de los milagros de Jesús, de Jesucristo. Entonces, para calmar a la turba, lo que hizo Poncio Pilatos fue que lo mandó a azotar, y lo azotaron. Incluso le pusieron una corona de espinas que le causó un gran derramamiento de sangre en su rostro, en Jesucristo. Posteriormente a esto, Poncio Pilatos cayó en la cuenta que políticamente no le convenía que el emperador, en este caso Tiberio, el emperador romano, se enterara que dejó ir al rey de los judíos, aunque fuera un loco. ¿Por qué? Porque en su mentalidad, en su inteligencia, esto le estaría afectando en su carrera política. Le dio miedo a Poncio Pilatos. Entonces, no lo condenó por un delito religioso, sino que lo condenó a muerte por un delito o por un crimen político, por el delito o el crimen de sedición contra Roma. Y eso sí era duramente castigado, y entonces se tenía que ejecutar la pena de muerte a la romana de la peor manera posible, y la peor manera, la más cruel de todas ellas, era por medio de la crucifixión, clavarlo de manos y pies, y después precipitar la muerte rompiéndole las piernas para asfixiarlo, que acabara de morir. Y aunado a eso, clavaron una lanza en el costado, del cual salió agua, no salió sangre. Recuerden que hasta le dieron a beber vinagre en vez de agua. Y resumiendo, concluyendo, a Jesucristo lo procesaron 2 veces. Lo procesaron ilegalmente por la ley mosaica, la ley hebraica, y por otro lado, bajo el procedimiento del Imperio Romano. Por eso es que Jesucristo no murió por lapidación, murió crucificado en la cruz. Sí, porque la crucifixión era una forma de morir que importó del Imperio Romano a Jerusalén. Recordemos que la pena de muerte para los judíos era castigada con la lapidación o con el garrote. Y pues son estas las violaciones procesales
muy graves que sufrió Jesucristo antes de morir. Pero esto tenía que pasar porque para los que creemos en Jesús, Dios tuvo que entregar a su Cordero, a su Hijo, para la salvación, para lavar los pecados del mundo. Si tú lo crees o no lo crees, eres libre de hacerlo. Pero hay muchas pruebas de que Jesús existió, de sus milagros. Está el Evangelio. Y yo no te quiero dar una plática de religión porque soy la persona menos indicada para ello. Lo único que quería en este video es mostrarte algo que a lo mejor no sabías. Ya lo han dicho otras personas, pero no basta con eso. Muchos tenemos que hablar de todas las injusticias que vivió Jesús, porque Jesús no fue una persona que llegó para hacer un levantamiento, una sublevación, para voltear al pueblo judío en contra de Roma. Jesús llegó para enseñarnos a vivir una vida de paz, de amor al prójimo, de amor a Dios. Y espero que esta Semana Santa, además de un buen descanso para ti, sea un momento de reflexión, de encontrarte contigo mismo y de encontrarte con Dios. Y si no te gustó el video, pues bueno, no lo veas, no lo recomiendes. Si me vas a mandar un comentario, lo entenderé. Si es un comentario negativo, lo entenderé, no hay problema. Y si te gustó el video, por favor regálame like, comparte. Si no te has suscrito al canal, pues por favor suscríbete, porque tenemos mucho material interesante que mostrarte en diferentes temas legales. Muchas gracias, feliz Semana Santa.